Víctor, lo que quería preguntarte es si en el momento en que estaban detenidos en la ESMA, en algún momento se pudo pensar o se imaginó que el traslado podía terminar en el Río de la Plata o en el mar. Sí, siempre, ya a esa altura en la época, agosto, septiembre del 79, ya se sabía que habían sucedido una serie de cosas acá. Por lo tanto, ninguno de nosotros teníamos, los prisioneros de ahí, de la ESMA, teníamos una esperanza muy fundada en la supervivencia. Más bien era una especie de aceptación de una situación que lo más probable es que terminara en muerte. Y la muerte, este era el lugar. Este es el lugar donde se arrojaban a los compañeros. A lo largo de 3, 4 años se habían estado arrojando compañeros, así que a nosotros nos cabía esa posibilidad. De alguna manera ya eso se sabía. Sí, sí. ¿Y vos pensás que este río turbio, este río marrón que sigue bañando nuestra ciudad, nuestro país, de alguna manera está cargado con esa situación, está cargado simbólicamente con lo que sucedió en él? Y si pensás que es así, ¿hasta qué punto pensás que fuimos capaces de elaborar esa situación? Yo tengo una percepción, pero es particular, ¿no? Yo cuando voy a la ESMA, la casa de oficiales es el lugar donde los tipos hasta hacían, los militares hacían sus fiestas familiares. El sótano y el altillo está siempre cargado con una especie de extraña sensación que yo tengo. Yo el río todavía no lo he podido, en su inmensidad, ¿no? No lo he podido identificar con esa crueldad tan terrible que se ejerció sobre los compañeros. Quizá porque desde chico lo conocí al río, de alguna forma fue mi amigo. Lo horrible fue que usaron a una especie de amigo de muchos de nosotros para arrojar a los compañeros, ¿no? Eso es un impacto para mí, pensarlo en estos términos, ¿no? Por supuesto que es un símbolo, por eso se está trabajando con cosas muy concretas, el Parque de la Memoria, sí, esto de la cual vos sos uno de los responsables. Estamos aquí en un lugar donde se va a recordar a los desaparecidos. Y no es casual que esté a la orilla del río. No, está a propósito, está puesto acá porque ahí los tiraron porque claro, somos rioplatenses. Decía, como rioplatense, argentino, uruguayo, llevamos en nuestro nombre de identidad, de lugar, de pertenencia, el mismo nombre del lugar donde fue arrojada la gente viva. Fíjate qué notable, ¿no? Dentro del grupo que estábamos ahí prisioneros en los altillos de la ESMA, había una compañera española criada en Uruguay y que había hecho buena parte de su militancia en Argentina. Elsa Martínez Mesejo, española, uruguaya y argentina. Bueno, de alguna manera también el río es por donde llegaron en su momento los españoles, por donde llegaron también mis abuelos, los inmigrantes que formaron este país, los abuelos de todos, ¿no? Que ya había sido de alguna manera desertizado por unas campañas anteriores del mismo ejército. Ahora, a mí me parece necesario trabajar en el río como símbolo,
Y yo me pregunto si esa identidad que tenemos de ser rioplatenses está marcada definitivamente por esas muertes. Y me pregunto, cuando un padre de nuestra generación o más joven acompañe a su hijo por esta costanera, ¿cómo va a abordar el tema de que hayan tirado a la gente aquí? Puesto que este parque, este lugar, va a ser un lugar de memoria donde se va a aprovechar posiblemente para tener un diálogo con los hijos, ¿no? ¿Cómo te pensás vos que se va a contar eso a las nuevas generaciones como testigo? Es complejo, ¿no? Porque si no hubiera un ejercicio de la memoria por parte de una franja pequeña, pero muy consistente y muy cabeza dura, nosotros, esa pregunta no existiría, la pregunta que vos me haces. ¿Cómo se le contaría a un hijo, un padre de 40, 50 años, o un hijo menor, lo que sucedió acá? Yo creo que está relacionado con la lucha de la memoria, por la memoria, la lucha por reivindicar determinados valores. Yo creo que está emparentado también el crecimiento de una sociedad con este río, pero también está emparentado la destrucción de parte de la sociedad por este río. No por el río en sí, sino por las herramientas que significan esos tipos que eran los milicos, ¿no? Los militares, que eran de grupos, eran herramientas de grupos poderosos que después establecieron las políticas que nosotros estamos viviendo actualmente. No fue que era un grupo de locos que se le ocurrió tirar a la gente al río. Los tipos eran herramientas de una política destructiva, de determinados valores, de solidaridad, de compañerismo, en pos de establecer sus ambiciones, sus intenciones, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cómo le contaría? Y yo creo que tendría que relacionar todos los elementos de la sociedad, no digamos todo el conocimiento de la historia, pero sí por lo menos de los últimos 50 años o de los últimos 40 años, cómo se fue estableciendo paulatinamente en la Argentina, por un lado una idea de justicia social y por otro lado una idea de destrucción de quienes pedíamos la justicia social. Así que ahí estaría el tema. ¿Vos pensás que cuando los responsables de este crimen contra la humanidad arrojaban a la gente al río, drogada y todavía viva, pensaban para sí, bueno, ya lo tiré al río, ya terminó, no tengo ninguna culpa, estoy libre de responsabilidad porque esto ya quedará olvidado? Y en algunos sí, en algunos todavía reivindican, hablan de la lucha contra la subversión, cuando los subversivos fueron ellos. Ellos subvirtieron todo el orden establecido, destruyeron las organizaciones sindicales, aplastaron a toda legalidad, o sea que los que subvirtieron el orden fueron ellos. Sin embargo, a nosotros nos llamaban subversivos. Habrá algunos que sí, y hay otros que no, hay otros que están medio rayados, que tienen sus locuras, pero bueno. Acá está la coincidencia, el avión. ¿Vos pensás que el hecho de que no hayas terminado como ellos se debe a la fortuna, a la suerte? ¿Hasta qué punto uno era víctima de una circunstancia completamente descontrolada en la que podía terminar? Yo también tengo la sensación de que podía haber terminado aquí. ¿Cómo llevas el hecho de haber sobrevivido en circunstancias como esa en la que en realidad podrías haber terminado como ellos? ¿Cómo llevas eso en tu cotidianidad hoy, a 30 años? Y uno tiene que hacer un ejercicio, por un lado,
decir, bueno, porque es el problema de los sobrevivientes. Es decir, el sobreviviente arrastra consigo mismo una carga muy pesada. No es que hubiera querido morir, es que no hubiera querido que nadie muriera de los compañeros. Pero sucedió. Sucedió al margen de uno, no pudiendo defenderlos, no pudiendo hacer absolutamente nada porque uno estaba ahí. Y luego lo azaroso de la supervivencia, que también uno se pregunta si es azaroso. O sea, siempre hay una serie de interrogantes. Por lo tanto, uno no lo vive bien, no lo vive olvidándose, pues si no, yo no hubiera testimoniado más. Directamente me hubiera escondido. Chao. No, esto para mí es una carga y es una obligación denunciarlo. Es una obligación, así como me había fijado una obligación, como obligación tratar de prestar testimonio mediante las fotos de los represores y el rescate de fotos de compañeros. Es una necesidad y una obligación el prestar testimonio siempre. Esa, digamos, es mi única fuerza frente al hecho de ser superviviente. No es joda. No. No es joda.